La luna deslumbrante asoma entre los árboles. La oscuridad de la noche lo inunda todo, y una tenue niebla comienza a aparecer. Adéntrate en el bosque, busca el árbol viejo, siéntate a su lado. Ponte cómodo, cierra los ojos y escucha la historia que traen hasta ti las criaturas de la noche. Bienvenidos. Estos son los cuentos del bosque oscuro. Cita con Rama, de Arthur C. Clarke. Capítulo 32. La ola. Aún en ese momento de conmoción, la primera preocupación de Norton fue por su nave. Endeavour llamó. Informe de situación. Todo va bien, jefe. Fue la tranquilizadora respuesta de su segundo de a bordo. Hemos notado un débil temblor, pero nada que pudiera causar daño a la nave. Ha habido un leve cambio de posición en Rama. Me informan que es de aproximadamente 0.2 grados. También creen que la velocidad de rotación se ha alterado un poco. Tendremos los cálculos exactos dentro de un par de minutos. De modo que ya ha empezado a suceder, pensó Norton, y antes de lo que esperábamos. Todavía estamos lejos del perihelio y por tanto el momento lógico para un cambio orbital. Pero indudablemente estaba produciéndose alguna clase de ajuste y tal vez sobrevendrían más alteraciones. Entretanto, los efectos de este primer ajuste eran demasiado obvios allá arriba, en la curvada sábana de agua que parecía estar cayendo perpetuamente del cielo. La ola gigantesca estaba a una distancia de 10 kilómetros y abarcaba todo el ancho del mar, desde la costa norte a la sur. Cerca de la orilla formaba una espumosa pared blanca, pero en aguas profundas era una línea azul apenas visible que se movía mucho más rápido que las grandes olas a uno y otro flanco. El arrastre de la corriente ya la doblaba en un arco y la porción central iba adelantándose más y más. «Sargento», dijo Norton con tono apremiante, «esto es tarea suya. ¿Qué podemos hacer?» La sargento Barnes había detenido la balsa por completo y se concentraba en el estudio de la situación. Su expresión, Norton lo comprobó aliviado, no mostraba indicios de alarma, sino más bien cierta excitación, como la del atleta experimentado a punto de aceptar un desafío. «Quisiera que tuviésemos algún sondador», dijo. «Si estamos en aguas profundas no hay de qué preocuparse». «En ese caso estamos bien», repuso Norton. «Nos encontramos a 4 kilómetros de la orilla». «Espero que así sea, pero me gustaría estudiar la situación». La sargento Barnes encendió el motor otra vez e hizo girar la Resolution hasta que se puso de nuevo en movimiento en dirección a la ola que se aproximaba. Norton calculó que su tramo central les daría alcance en menos de 5 minutos, pero también pudo apreciar que no presentaba un peligro serio. Era solo una onda de menos de 1 metro de altura que corría desbocada y que apenas llegaría a sacudir la embarcación.
La verdadera amenaza eran las paredes de espuma que arrastraba tras de sí a bastante distancia. De repente, en el centro mismo del mar, apareció una línea de olas más bajas. La ola grande obviamente había chocado contra una pared sumergida de varios kilómetros de largo, no muy debajo de la superficie. Al mismo tiempo, las olas de los dos flancos se rompieron al encontrar aguas más profundas. Placas antichoques, pensó Norton, igual que en los tanques de propulsión del Endeavour, solo que de una magnitud 1000 veces mayor. Debe haber una compleja distribución de ellas alrededor del mar para restar potencia a cualquier ola con la mayor rapidez posible. Lo único que nos importa ahora es si estamos justo encima de una de ellas. La sargento Barnes se adelantó a su pensamiento. Detuvo la Resolution y lanzó el ancla. Chocó contra el fondo a solo 5 metros. «Izadla», ordenó a su tripulación. «Tenemos que alejarnos de aquí». Norton estuvo de acuerdo. ¿Pero en qué dirección? La sargento dirigía la embarcación a toda velocidad hacia la ola gigantesca, que ahora estaba solo a 5 kilómetros. Por primera vez oyó el sonido de su proximidad, un estruendo distante e inconfundible que jamás creyó que oirían en el interior de Rama. Luego su intensidad varió. El tramo central volvía a derrumbarse y otra vez se hinchaban los flancos. Trató de calcular la distancia entre las placas de desviación sumergidas, presumiendo que estaban escalonadas a intervalos iguales. Si se hallaba en lo cierto, debían estar acercándose a otra. Si lograban estacionar la balsa en las aguas profundas entre dos de ellas, no correrían peligro. La sargento Barnes detuvo la embarcación y volvió a arrojar el ancla, que descendió 30 metros sin tocar fondo. «Estamos bien», dijo con un suspiro de alivio. «Pero mantendré el motor en funcionamiento». Ahora solo quedaban las rezagadas paredes de espuma a lo largo de la costa. Allí en el centro del mar volvía a reinar la calma, excepto la insignificante onda azul que seguía avanzando hacia ellos. La sargento Barnes mantenía la Resolution en su curso hacia la turbulencia, lista para pasar a plena potencia en el momento justo. Entonces, a solo 2 kilómetros delante de la Resolution, el mar comenzó a agitarse nuevamente. La superficie se arqueó lanzando espumarajos de furia y ahora su estruendo parecía invadir aquel mundo. Sobre la ola de 16 kilómetros de alto del mar cilíndrico se sobreponía una onda de menor tamaño semejante a una avalancha que desciende atronadora por la ladera de una montaña. Y esa onda era lo bastante grande para matarlos. La sargento Barnes debió de ver las expresiones de los rostros de su tripulación. Alzando la voz por encima del estruendo, gritó: ¿De qué tenéis miedo? He remontado olas más grandes que esta. Eso no era verdad, y tampoco dijo que sus experiencias previas habían tenido lugar en un barco bien equipado, no en una balsa improvisada. Pero si nos vemos obligados a saltar, añadió, esperad hasta que yo dé la orden. Revisad vuestros salvavidas. Es magnífica, como un guerrero vikingo que se dispone a entrar en batalla. Obviamente disfruta de cada minuto de la aventura, pensó el comandante. Y es probable que tenga razón, a menos que hayamos calculado mal. La ola continuaba subiendo y se curvaba hacia arriba y hacia los lados. El declive encima de sus cabezas probablemente exageraba su altura, pero lo cierto era que parecía enorme, una irresistible fuerza de la naturaleza que lo arrastraría todo a su paso. Pero entonces, en cuestión de segundos, se derrumbó, como un rascacielos con los cimientos socavados. Pasó sobre la barrera sumergida y otra vez estuvo en aguas profundas. Cuando les alcanzó, un minuto después, la Resolution apenas se zarandeó un par de veces antes de que la sargento Barnes cambiara el rumbo y la enfilara hacia el norte a toda velocidad. Gracias, Ruby, ha sido una maniobra espléndida. ¿Pero estaremos en tierra firme antes de que se repita el fenómeno? Probablemente no. La ola volverá a formarse dentro de unos 20 minutos, pero ya habrá perdido casi toda su fuerza. Apenas lo notaremos. Ahora que la ola gigantesca había pasado, podían relajarse y disfrutar del viaje, aunque en realidad ninguno de ellos se relajaría hasta haber regresado al punto de partida. La perturbación había causado remolinos en el agua y había dejado además en el aire un olor ácido muy peculiar,
parecido a hormigas trituradas, como muy bien lo describió Jimmy. Aunque desagradable, el olor en cuestión no provocó los mareos y náuseas que podía suponerse. Era algo tan extraño que la fisiología humana no tenía reacción para ello. Un minuto más tarde, el frente de la ola chocó contra la siguiente barrera sumergida y fue alejándose trepando por el cielo. Esta vez, visto desde atrás, el espectáculo carecía de interés y los viajeros se avergonzaron de haber sentido miedo. Empezaban a sentirse dueños del mar cilíndrico. La impresión fue por lo tanto mayor cuando, a no más de 100 metros de distancia, algo semejante a una rueda de lento girar comenzó a levantarse en el agua. Brillantes radios de rueda metálicos de 5 metros de largo emergieron chorreando agua, girando un momento al vivo resplandor de rama, y volvieron a hundirse. Era como si una estrella de mar gigante con brazos tubulares hubiese quebrado la superficie. A primera vista resultaba imposible determinar si se trataba de un animal o una maquinaria. No tardó en volver a emerger y permaneció casi a ras de agua, meciéndose con el suave balanceo de las olas. Ahora que podían verlo, comprobaron que tenía 9 brazos, al parecer unidos y que partían de un disco central. 2 de los brazos estaban rotos, separados de la juntura exterior. Los otros terminaban en una complicada colección de manipuladores que le trajeron a Jimmy fuertes reminiscencias del cangrejo que había encontrado en el hemisferio sur. Los 2 seres provenían de la misma línea de evolución o de la misma mesa de dibujo. En el centro del disco se distinguía una especie de torrecilla con 3 grandes ojos. 2 estaban cerrados y uno permanecía abierto, pero este se veía sin brillo, como muerto. Nadie dudó de que estaban presenciando la agonía de algún extraño monstruo arrojado a la superficie por la creciente perturbación submarina. Luego comprobaron que no había venido solo. Nadando a su alrededor y lanzando mordiscos a sus miembros, que aún se movían débilmente, había 2 pequeñas bestias semejante a langostas muy evolucionadas. Con toda eficiencia cortaban al monstruo en pedacitos y éste nada hacía para defenderse, aunque sus propios tentáculos parecían muy capaces de lidiar con los atacantes. Jimmy volvió a acordarse del cangrejo que había destrozado la libélula. Observó con atención mientras el conflicto unilateral proseguía y no tardó en ver confirmadas sus impresiones. «Mire, jefe», murmuró, «lo está viendo. No se lo comen, ni siquiera tienen boca, simplemente lo están reduciendo a fragmentos. Eso es lo que ocurrió con la libélula». «Tienes razón, Jimmy. Lo están desguazando pieza por pieza, como a una máquina rota». Norton arrugó la nariz. «Pero ninguna máquina rota ha olido nunca así». Luego lo asaltó otro pensamiento. «Dios mío, puede que en cualquier momento empiecen con nosotros. Ruby, por favor, condúzcanos a la orilla lo más pronto que pueda». La Resolution aceleró bruscamente hacia adelante, haciendo caso omiso de la vida de sus células de energía. Detrás de ellos, los 9 tentáculos de la gigantesca estrella de mar, no se les ocurría un nombre más apropiado para el monstruo, eran cercenados cada vez más, hasta que finalmente el impresionante cuadro vivo acabó hundiéndose en las profundidades del mar. No hubo persecución, pero no volvieron a respirar tranquilos hasta que la Resolution hubo llegado a la orilla, y agradecidos saltaron a tierra firme. Al volver la mirada hacia la misteriosa y ahora siniestra franja de agua, Norton resolvió, frunciendo el ceño, que nadie volvería a navegar por ella. Había demasiados elementos desconocidos, demasiados peligros al acecho. También miró hacia las torres y murallas de Nueva York y la mancha oscura de la escarpa del continente más allá. Ahora estaban seguros, a cubierto de la curiosidad del hombre. Jamás volvería a tentar a los dioses de Rama. Capítulo 33. Arañas.
En adelante, decretó Norton, siempre quedarían por lo menos 3 personas en el campamento Alfa, y una de ellas permanecería constantemente despierta. Además, todos los grupos de exploración seguirían la misma rutina. Seres potencialmente peligrosos se movían en el interior de Rama, y aunque ninguno había demostrado una activa hostilidad, un comandante sensato no corría riesgos innecesarios. Como medida extra de seguridad, siempre habría un vigía arriba, en el cubo, provisto de un poderoso telescopio. Desde aquella posición ventajosa podía observarse todo el interior de Rama, y hasta el polo sur parecía estar apenas a unos cuantos cientos de metros de distancia. El territorio alrededor de cualquier grupo de exploradores se mantendría bajo una observación constante. De esa forma se pretendía eliminar cualquier posibilidad de una sorpresa desagradable. Era un buen plan, pero fracasó rotundamente. Después de la última comida del día y justo antes del periodo de descanso de las 22 horas, Norton, Rodrigo, Calvert y Laura Ernst estaban viendo las noticias de la noche teletransmitidas especialmente para ellos desde la transmisora de Infierno, Mercurio. Les interesaba sobre todo ver la película rodada por Jimmy del hemisferio sur y el viaje de regreso a través del mar cilíndrico, un episodio que había entusiasmado a los televidentes. Los científicos, comentaristas de noticias y miembros del Comité Rama habían expresado sus opiniones, la mayoría de ellas contradictorias. Ninguno se puso de acuerdo respecto a si esa criatura parecida a un cangrejo con que se había encontrado Jimmy era un animal, una máquina, un Raman genuino o algo que no encajaba en ninguna de esas categorías. Habían estado viendo con una sensación de repugnancia la estrella de mar gigante mientras sus atacantes la despedazaban, cuando descubrieron que ya no estaban solos. Había un intruso en el campamento. Laura Ernst fue quien lo advirtió primero. Se quedó petrificada en el lugar donde se hallaba, y luego murmuró: No te muevas, Bill. Ahora gira la cabeza con lentitud y mira a tu derecha. Norton hizo lo que se le indicaba. A 10 metros de distancia había un delgado trípode coronado por un cuerpo esférico no más grande que un balón de fútbol. Asentados alrededor de ese cuerpo se advertían 3 grandes ojos desprovistos de expresión. Le colgaban detrás 3 especies de látigos muy finos. Aquel extraño ser no llegaba a tener la altura de un hombre y parecía demasiado frágil para resultar peligroso, pero eso no justificaba lo negligentes que habían sido, ya que el intruso se había acercado sin que nadie lo notara. Su aspecto le hacía pensar a Norton en una araña de 3 patas o una mantis religiosa, y se preguntó cómo había resuelto el problema, reto nunca aceptado por ser alguno en la Tierra, de la locomoción a 3 puntas. ¿Qué piensa de esto, doctora?, murmuró superponiendo su voz a la del comentarista de la televisión. La usual simetría triple característica de Rama. No veo de qué forma podría dañarnos, aunque esas colas de látigo deben ser desagradables. Sin contar con que podrían ser venenosas, como los celentéreos. Quedémonos quietos y veremos qué hace. Después de contemplarlos impasible durante varios minutos, el extraño ser se movió de repente. Y entonces pudieron comprender por qué nadie advirtió su llegada. Era rapidísimo y cubría la distancia con un movimiento de rotación tan extraordinario que el ojo y la mente humana tenían verdadera dificultad para seguirlo. Hasta donde Norton podía juzgar, y solo una cámara de alta velocidad podía decidir la cuestión, cada pata actuaba a su vez como un pivote alrededor del cual ese ser giraba su cuerpo. Y no hubiera podido asegurarlo, pero le parecía también que cada cierto número de pasos invertía la dirección del giro, mientras las 3 colas daban latigazos en el suelo a medida que avanzaba. Su velocidad máxima, aunque también eso era difícil de calcular, parecía ser lo menos de 30 km por hora. Se paseó velozmente alrededor del campamento, examinando cada pieza del equipo, tocando con delicadeza las camas improvisadas, las mesas y sillas, los instrumentos de comunicación, los alimentos envasados, los aparatos sanitarios eléctricos, las cámaras, los bidones de agua, las herramientas. Parecía no pasar nada por alto, excepto a las 4 personas que lo observaban. Evidentemente,
era lo bastante inteligente para establecer una distinción entre los humanos y las propiedades inanimadas de estos. Sus acciones daban la inconfundible impresión de una curiosidad extremadamente metódica o un gran deseo de saber. «¿Cómo me gustaría examinarlo?», exclamó Laura frustrada, mientras el extraño ser seguía con sus rápidas piruetas. «¿Y si intentásemos cazarlo?». «¿Cómo?», preguntó Calvert sensatamente. «Supongo que sabes cómo atrapaban los cazadores primitivos a los animales veloces, por medio de un lazo con un par de pesas en un extremo que se les enredaban en las patas y los hacían caer, y no les causaban daño». «Eso lo dudo», intervino Norton. «Pero aun cuando diera resultado, no podremos arriesgarnos. No conocemos el grado de inteligencia de esta criatura, y un recurso semejante podría con facilidad romperle las patas. Entonces tendríamos problemas con Rama, la Tierra y qué sé yo qué más». «Pero necesito conseguir un ejemplar». «Deberás contentarte con la flor de Jimmy, a menos que una de estas criaturas coopere contigo. La fuerza queda eliminada. Piensa un poco. ¿Te gustaría que un ser extraño descendiera en la Tierra y al verte decidiera que tú ibas a ser un buen ejemplar para disecar?» «No lo quiero para disecarlo», replicó Laura con un tono nada convincente. «Solo para examinarlo». «Bueno, los visitantes de otro mundo podrían tener la misma actitud hacia ti, pero pasarías muy malos momentos antes de convencerte de su sinceridad. No debemos hacer ningún movimiento que pueda ser de algún modo considerado como amenazador». Norton repetía las órdenes recibidas de sus superiores, por supuesto, y Laura lo sabía. Las demandas de la ciencia tenían una prioridad menor que las de la diplomacia espacial. Pero en realidad no había necesidad de recurrir a tan elevadas consideraciones. Era una simple cuestión de buenas maneras. Todos ellos eran visitantes allí y ni siquiera habían pedido permiso para entrar. La extraña criatura parecía haber concluido su inspección. Dio otro rápido rodeo al campamento y luego salió por la tangente en dirección de la escalera. «Me pregunto cómo se las arreglará con los escalones», reflexionó Laura. Su pregunta tuvo pronta respuesta. La araña hizo caso omiso de los escalones por completo y subió por la rampa suavemente sesgada sin disminuir su velocidad. «Control del cubo», dijo Norton. «Es posible que recibáis una visita muy pronto. Echad una ojeada a la escalera alfa, sección 6. Y a propósito, gracias por vigilar también el campamento». Transcurrió más de un minuto antes de que el sarcasmo fuera captado. Fue entonces cuando el vigía del cubo comenzó a carraspear y a hacer otros ruiditos que podían tomarse como signo de disculpa. «Bueno, creo que estoy viendo algo, jefe. Ahora que me ha llamado la atención sobre ello. ¿Pero qué es?» «Su conjetura es tan buena como la mía», respondió Norton mientras oprimía el botón de alerta general. «El campamento Alfa llamando a todas las estaciones. Acabamos de ser visitados por una criatura con la apariencia de una araña de 3 patas. Las patas son muy delgadas, de unos 2 metros de altura. Tiene un pequeño cuerpo esférico encima y se desplaza a gran velocidad con un movimiento de rotación. Parece inofensiva pero muy curiosa. Puede aproximarse sin que uno lo note. Por favor, informad si ocurre algo así». La primera respuesta llegó desde Londres, a 15 kilómetros al este. «Todo normal, jefe». Desde la misma distancia al oeste respondió Roma, con una voz sospechosamente adormilada. «Sin novedad, jefe. Bueno, a ver, un momento». «¿Qué pasa?» «Tenía un bolígrafo sobre la mesa hace un minuto y ha desaparecido. ¿Qué? Oh». «Habla con claridad, hombre». «No va a creerme, jefe. Estaba haciendo algunas anotaciones. Usted sabe que me gusta escribir y con eso no molesto a nadie. Y utilizaba al efecto mi bolígrafo favorito. Tiene casi 200 años de antigüedad. Bueno, pues ahora está en el suelo a 5 metros de distancia. Espere. Ya lo tengo. Por suerte parece que no se ha roto». «¿Y cómo cree que ha llegado tan lejos?» «Pues lo ignoro. Tal vez me he quedado dormitando un minuto. Ha sido un día duro». Norton suspiró, pero evitó hacer ningún comentario. Eran tan pocos y tenían muy poco tiempo para explorar un mundo. No siempre el entusiasmo llegaba a vencer la fatiga
y se preguntó si no estarían corriendo riesgos innecesarios. Quizás hacían mal en dividir a sus hombres en grupos tan reducidos y tratar de cubrir tanto territorio. Pero en todo momento era consciente del paso veloz de los días y de los misterios no resueltos que seguían a su alrededor. Cada vez estaba más convencido de que algo estaba a punto de suceder y de que tendrían que abandonar Rama aún antes de que alcanzara el perihelio, momento en que debía tener lugar el cambio orbital, el momento de la verdad. «Escuchad con atención, Cubo, Roma, Londres y todos los demás», dijo. «Quiero un informe cada media hora durante toda la noche. Suponemos que de ahora en adelante podremos tener visitantes en cualquier momento. Algunos tal vez sean peligrosos, pero debemos evitar a cualquier precio incidentes. Todos conocéis las normas que hay que seguir al respecto». Eso era cierto, formaba parte de su entrenamiento. Sin embargo, quizá ninguno de ellos había creído nunca realmente que el tan teorizado contacto físico con seres inteligentes desconocidos pudiera tener lugar en el curso de sus vidas, y aún menos que lo experimentarían personalmente. El entrenamiento era una cosa, la realidad otra, y nadie podía estar seguro de que los viejos instintos humanos de supervivencia no dominarían en una emergencia. No obstante, era esencial conceder a cada ser que encontraran en Rama el beneficio de la duda hasta el último minuto posible, y un poco más. El comandante Norton no quería pasar a la historia como el hombre que inició la Primera Guerra Interplanetaria. En el término de unas horas aparecieron cientos de arañas y se diseminaron por toda la planicie. A través del telescopio comprobaron que también el hemisferio sur estaba infestado de ellas, no así al parecer la isla de Nueva York. Los extraños seres siguieron sin prestar la menor atención a los exploradores, y al cabo de un tiempo los exploradores les daban poca importancia, aunque de vez en cuando Norton detectaba un brillo rapaz en los ojos de su comandante médico. Estaba seguro de que nada hubiera complacido más a Laura que el hecho de que una de las arañas sufriera un accidente infortunado, y no la consideraba incapaz de tramar algo semejante en el interés de la ciencia. Parecía prácticamente comprobado que las arañas carecían de inteligencia. Sus cuerpos eran harto pequeños para contener nada parecido a un cerebro, y en verdad resultaba difícil comprender dónde almacenaban la energía para moverse. Sin embargo, su comportamiento era curiosamente determinado y coordinado. Aparecían por todas partes, pero nunca visitaban el mismo lugar dos veces. Norton tenía con frecuencia la impresión de que estaban buscando algo. Fuera lo que fuese, no parecían haberlo descubierto. Subían hasta el cubo central, pero no por las 3 grandes escaleras. Cómo se las arreglaban para ascender las secciones verticales, aún a una gravedad de casi cero, no tenía explicación. La teoría de Laura era que tenían almohadillas de succión. Y entonces ocurrió que, para deleite de Laura, ésta consiguió su ansiosamente deseado ejemplar. El control del cubo informó que una araña había caído por la cara vertical y yacía muerta o incapacitada en la primera plataforma. El tiempo en que Laura recorrió la distancia desde la planicie a la primera plataforma constituyó un récord que nunca sería superado. Cuando llegó al lugar descubrió que, a pesar de la escasa velocidad del impacto, la araña se había roto todas las patas. Sus ojos estaban abiertos, pero no manifestaban reacción alguna a los exámenes externos. Hasta un cadáver humano habría tenido más vida, pensó Laura con humor siniestro. Tan pronto como tuvo su preciado botín en su laboratorio de Endeavour, comenzó a trabajar con su instrumental de disección. La araña era tan frágil que casi se deshizo sin que Laura interviniera. Le desarticuló las patas y luego comenzó a trabajar en el delicado caparazón, que se hundió alrededor de 3 grandes círculos y se abrió como una naranja mondada. Al cabo de unos instantes de total incredulidad, porque no había nada allí que pudiera reconocer o identificar, Laura tomó una serie de fotografías. Después recogió su escalpelo. ¿Dónde debía empezar a cortar? Sintió la tentación de cerrar los ojos y hundir el escalpelo al azar,
pero eso no hubiera sido muy científico. La afilada hoja penetró sin resistencia. Un segundo más tarde, el aullido, muy poco digno de una dama, de la comandante médico Ernst se extendió a lo largo y ancho del Endeavour. El sargento McAndrews, molesto, tardó más de 20 minutos en calmar a los sobresaltados chimpancés. Espero que te haya gustado este audio. Si ha sido así, ahora es un buen momento para que nos regales un me gusta. Es el único premio que obtenemos y lo que nos ayuda a seguir produciendo más audios como este. Si te gusta nuestro contenido y quieres recibir aviso de los nuevos audios que vayamos publicando, recuerda que suscribirse a nuestro podcast es totalmente gratuito. Y si lo que quieres es apoyarnos, puedes hacerlo como mecenas. Así tendrás acceso al contenido exclusivo para fans. Para ello, ve a la página principal de nuestro podcast y pulsa en el botón apoyar. Desde Cuentos del Bosque Oscuro, muchas gracias y que disfrutes de unas delirantes pesadillas.